según cómo se mire todo depende. Bienvenidos a un nuevo episodio de Depende cómo se mire, después de mucho tiempo, un descanso largo. Bueno, más que nada fue un descanso para planear cómo va a ser esta nueva temporada de Depende, con nuevos temas. Hay mucho de qué hablar también, tanto en temas del país como en temas internacionales. Justamente hoy vamos a hablar de un tema que está como que generando preocupación, incluso debate. Primero, antes que nada, presento con quienes voy a estar el día de hoy. Tenemos acá a mi querido amigo Bruno. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? Sí, todo bien. Medio resfriado, pero bien. ¿Emocionado por esta nueva etapa? Sí, emocionado, contento, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Y también tenemos a la ya conocida Vania. ¿Qué tal, Vania? ¿Cómo estás? Hola, chicos. Tanto tiempo, después de tanto tiempo. ¿Después de cuánto, mamá? ¿Cuánto? Desde febrero. 2 meses, 3 meses. 3 meses. Mierda. ¿Tanto pasó? Pero Sí. ya, lo bueno es que ya estamos un poco más recargados, creo. Y bueno, tenemos harto para hablar. Están pasando muchas huevadas, tanto en el país, con todo el tema de los bloqueos, como también en el tema internacional, con, bueno, tema político, conflictos entre países, que no sé si puedo decirlo. Y también el tema de un nuevo caso de infección del antivirus. ¿Es anta o hantavirus? Antivirus. Antivirus. Bueno, el antivirus que está generando debate. Muchas personas piensan que es nuevo, otras personas ya sabían que es algo que lleva hace décadas ya, ¿no? Sí. Sí, ya es antiguo. Lleva tiempo. Bueno, yo sinceramente pensaba que era nuevo, pero bueno, tiene historial. Y justamente lo que más preocupa es que, bueno, este virus No tiene cura. no tiene cura, es más mortal que el COVID encima. Pero una tasa de contagio menos que el COVID. Claro, es más difícil contagiarte, ¿no? Sí, es que se contagia de manera diferente. Tiene Es que ser más cercano. Sí, es como que justamente la nueva cepa, ¿no? Ujú. De la que vamos a hablar. Ah. Depende, pero ¿de cuál vamos a hablar? ¿La de Bolivia o la de...? Es que La- vamos a hablar del... La que es contagiosa, digamos. la- ¿O cuál? Lo que pasa ¿del es... crucero? ¿Cómo Ajá. fue La de del que ahora está saliendo de nuevo el antivirus? O sea, lo que pasó es que... Mira, la historia es así. A ver. Salió un crucero de la parte baja de Argentina que iba... No me acuerdo a dónde iba. La cosa es que Un tour, digamos. el 6 de abril, dentro de su viaje, se reporta el primer caso de antivirus. Ya. Y que se volvió medio que viral después por el tema de que sí ya pasaba entre persona en persona. Ujú. No, porque normalmente el antivirus se pasa entre Roedor. partículas, o sea, de las S de los roedores, de las ratas, Ya. las partículas pasan al aire y eso es como que cuando la persona pasa cerca de la comida o alguien pasa mucho tiempo dentro de un espacio cerrado con eso ahí, te contagia. Lo inhalas y te contagias, digamos. Sí. La cosa es que como estaba en un crucero, en un lugar cerrado, obviamente, y es una cepa, la cepa de los Andes se llama, si no me equivoco, Ujú. va pasando de persona en persona. Ya. Y realmente eso era lo preocupante. Porque no se supone, o sea, no es una enfermedad que se conozca porque pase de persona en persona. Claro, simplemente te contagias y directamente solo como que te contagias y ya. Hasta Pero- ahí. No la propagas, no es como que pues O sea, tenés que estar en mucho contacto como para Claro. contagiarte. Sí. no es muy riesgoso para tu entorno, digamos. Claro. O sea, no es tipo COVID, que era, alejate por favor, 1 metro mínimo. ¿O Claro. cuánto eran? ¿1 metro? No, Un era metro y 1,50 medio. mínimo. Ay, Metro 1,50 50. m. No, pero claro, o sea, era... ¿cómo se dice? Claro, el COVID, la huevada del COVID. ¿Se puede decir COVID ya o te siguen bloqueando en ¿Se TikTok? y puede? ¿Es un tema delicado? Que lo de producción se preocupen de eso. La enfermedad del 2021. ¿Es 2021? todo? No, ¿no? 2020. 2020. Ujú. Fue la peor desgracia que nos pudo pasar.
Sí, estábamos en el colegio todavía. ¿no? Estábamos en el colegio. Ya, pero a diferencia del COVID, el antivirus es más difícil de contagiarse. Porque, claro, tenés que estar en un ambiente muy infectado, se podría decir. Sí, o sea, muy cerrado realmente. Porque tienes que estar muy cerca de la otra persona para que te contagie. Incluso decían que, tipo, no barrer, Claro. no comer, Si no reposar. si vas a procurar hacer limpieza, tenés que dejar ventilar por lo menos un rato. Porque del mismo polvo puedes levantar y contagiarte. Sí, pues. Ya, y ahora, ¿qué hace tan peligroso? O sea, ¿por qué justamente este virus esta cepa de los Andes es tan peligrosa? Ya, en sí, aparte del tema de que pasa de persona en persona, resulta que tiene un porcentaje de mortalidad del entre 40 y 50%. O sea, es como que tirar una moneda y a ver si te morís o no. Y no es como que los síntomas sean delicados, o sea, digo, sencillos. No, o sea, no es nada del otro mundo, pero sí son bien fuertes. Es más letal. Es más letal. Sí, es muy... A nivel pulmonar, mira ahí como las imágenes, te las dejaste. Son nuevas. No, pero... Claro, otra vez, vamos a compararlo mucho con el COVID porque justamente lo que genera debate es si esta propagación de antivirus puede llegar a provocar otra pandemia, otro encierro, algo que obviamente nos marcó a todos. El 2020 fue una huevada. El mundo se paró literalmente, se paró completamente. Sí. Y eso tiene como que a la gente preocupada, digamos, porque es más letal. O sea, el coronavirus, más que nada, si te contagiabas, era muy fácil que te contagies, pero si te cuidabas, si tenías como que algún método para tener las defensas altas, no estabas tanto en peligro, ¿entendés? O te daba y no te tiraba a cama, si tenías las defensas altas. Claro, Claro. dependía si eras asintomático o no. Sí, uy, sí. En cambio, este es más letal. Es mucho más letal. No ¿Cuál? hay... claro, hay asintomáticos, ¿no ves? ¿Del antivirus? Del antivirus. No lo sé, la verdad. Yo ayer creo que vi un reportaje donde decía que hay personas asintomáticas. Pero se puede, o sea, pero justamente si es más letal, ¿cómo puede ser asintomático? ¿Cuáles son los síntomas, primero que nada? Fiebre, dolor de cuerpo. ¿Qué más? Dificultades respiratorias, ¿Tos? tos. ¿Sangrado? No, ¿No? creo que no. Tipo Nasal o sangrado interno. en la tos o nasal o algo. Creo que no, ¿no? No porque... O quizás sí en la evolución de qué tanto daño te hace a nivel pulmonar. Yo los síntomas que sí los tengo relacionados son con el malestar corporal y la fiebre, ¿Dolor de cuerpo? dolor de cuerpo. Creo que también te ataca el corazón. Por eso lo hace más letal. Ha sido una huevada, entonces. Pero Sí, pero a ver, es que también está el tema de... ¿Ustedes han conocido a alguien que le haya dado antivirus? Porque yo no. Yo sí conozco gente que le dio COVID. O sea, obviamente Claro, es difícil, es obviamente... obvio, aquí de la otra le dio COVID. ¿A vos te dio? A mí me dio. ¿A vos? A mí no. ¿No te ¿No dio? te dio? No. ¿Cuántas vacunas te pusiste? 2. ¿No eran ¿Cuál? ¿No eran 4? Ya no recuerdo cuál. Creo que aún la tengo en la billetera. Era la Pfizer, la Sputnik, la... Las... no, es Sinopharm. ¿Sinopharm? Creo que era la Esa, Pfizer. La que me Pfizer. puse. Claro, La lo gringa. recomendable era para nosotros los pelados, la Pfizer. Sí, creo que era esa. La Sputnik. Esa era la gringa, ¿no? Sí. Sí. Creo que yo me puse la rusa. Uy. Y eso creo que tenía como que efectos secundarios muy graves. Pero bueno. Ya, volviendo al tema. Esto empezó en un crucero. Fue hace un mes. Oye, yo siento que fue hace poco, digamos. Sí, pasó. Lo que pasa es que el primer infectado se informó que el primer infectado fue el 11 de abril. Pero, por ejemplo, esta Organización Mundial de la Salud Ujú. se comenzó a meter el 10 de mayo, si no me recuerdo. O sea, hubo un buen rato en donde se No. comenzó a meter las autoridades con el caso ese. Entonces, Pero, o sea, ¿donde recién se metió o donde recién informó? informó. Ah. O sea,
La cosa es que comenzaron a hablar del tema públicamente recién en mayo. Claro, porque yo, o sea, cuando yo dije 10 de abril, yo dije, ¿fue hace tanto? Porque ya fue hace más de un mes. Sí, Fue hace, ¿cuánto? Casi un mes y medio. Entonces, como que para mí no hacían los cálculos, pero ya si vos me decís que recién lo informaron el 11 de mayo, por ahí. por ahí en mayo. Tenía la fecha aquí anotada, pero sí, fue en mayo. Está bien. Ya, y de ahí, ¿qué hizo? Porque, claro, cuando pasó lo de la cuarentena, como que no se tomó muy en serio al principio. Y como se propagaba más rápido, en cuestión de un par de semanas ya había casos El en primer Europa, en infectado- Asia, en todos lados. El primer infectado murió, ¿no? Sí, Se murió. justamente fue el 11 de abril, perdón. El paciente 0 se murió. Sí, el 11 de abril murió el primer infectado. Y murió en el barco. Era un señor de Era mayor. 70 y tantos años. Sí, los 3 muertos, porque fueron 3 muertos, Ya. eran justamente de Países Bajos. O holandeses, o Holandés. Ujú. como le quieran decir. Murió él, murió su esposa y murió alguien más, ¿no? Sí, un amigo cercano a ellos. ¿Viste? No- Entonces el contagio tiene que ser muy ameno para que haya contagio. Claro. Es que tenés que tener una relación muy cercana, ¿no? Tipo un familiar, una pareja, un amigo, o justamente un amigo en un viaje, digamos. Mm. Ya esa es... ¿Cuál es la...? ¿Cómo se dice? Igual hoy en día es muy fácil el tema de la propagación, ¿no es? Porque literalmente estamos muy conectados. Tipo, si yo no me lo propongo, digamos. Pero sí, yo quiero ir a China mañana. Obviamente si tengo la plata, puedo ir a China, digamos. Sí. Entonces, claro, el tema de los contagios... ¿El crucero sigue? No. No, ya no, llegaron. ahorita está en proceso de ¿Cuarentena? desinfectaje. No, es que ya no están en cuarentena. Ya sacaron a los... Depende a los de la pasajeros. nacionalidad de los infectados, los enviaban a cada país, ¿no ves? Y cada Sí. país tenía su método de contingencia. O sea, ya cada pasajero está como que en cuarentena en su país o con... Algunos países los tenían en cuarentena, otros probaban otro método de contingencia. contingencia, Ya. otros monitoreados, así. Pero imagínate estar en un crucero, no hay donde más se propague que entre nosotros. Sí. Pero de ahí surgió pues el tema cuarentena, ¿no? Claro, no, ¿qué? Que la cuarentena nace porque antes cuando... ¿Cómo era? Cuando había una infección o se detectaba una infección Aislabas a una persona. se aislaba a una persona en cuarentena, pero ellos estaban en estos barcos justamente. O sea, si se detectaba una infección en un barco, Ah, claro, que hablas de que se queden en el barco. ajá, que se quedaban en los barcos. Esto pasó con esto, irónicamente. ¿no? Con los de los antivirus. Los dejaron en el barco varados, ¿no? No lo dejaban Por un desembarcar. tiempo, pero no duró mucho. En realidad justamente había una conversación así online. Un dilema. Un dilema que la gente hablaba, discutía sobre si deberían de quedarse en el barco o no. O si se debía hacer algo con ese barco, algo muy específico, digamos. Sí, eso, digamos. A ver, aquí viene una pregunta. Te voy a poner de los dos lados. A ver, Un lado está acá. ya. Acá, literalmente acá. Te enteras, literalmente de tu posición ahorita, digamos. Te enteras que hay un virus muy mortal con una propagación no tan alta como el coronavirus, pero claro, igual al fin y al cabo te puedes contagiar. Y claro, como es más letal, es más peligrosa. Y hoy hay el riesgo de estar en otra pandemia. ¿Qué haces con ese barco? La solución, una solución muy, muy, ¿cómo se dice? ¿Extrema? Muy extrema. Sería, claro, Acabar el virus de raíz. acabar el virus de raíz. Era algo que mucha gente lo decía de chiste, obviamente, pero Pero hay gente que no. capaz había alguna persona que decía que esa era la solución rápida, ideal y más eficaz. Vos, estando en tu posición acá, ¿Qué haría yo? ¿qué Con- pensás de eso? ¿Sentís? Que sería buena idea exterminar el problema. Ajá. No, yo pienso que podríamos
estudiarlo. Imagínate, la ciencia está muy avanzada, muy avanzada. Si los ponemos en cuarentena, se puede estudiar al cómo se comporta el virus en el ser humano y se puede generar una vacuna. O sea, lo que se está haciendo ahorita más o menos. Yo pienso que está bien, Ya, ¿y vos? pero contenerlo, que no se propague. Yo de hecho justamente ahí siento como que ¿por qué los están mandando a su país, cholo? Sí. O sea, ¿por qué si la idea es contener el virus y evitar la propagación, sabiendo que es más letal justamente, ¿por qué los estás mandando a cada uno a diferentes partes del mundo, ¿entendés? ¿Vos qué pensás? Es que en sí, el problema es que justamente no, el miedo viene de que sea un COVID-2, pero peor porque es más mortal. Pero ya se sabe que no puede llegar a eso por el tema de que no es tan fácil de que se contagie. Otra cosa es que también ya el virus evolucione y, COVID-2 ahora sí, de verdad. Una nueva cepa, digamos. ¿Qué Sí, harían una si nueva volvemos cepa. a una pandemia así? ¿Están preparados para una nueva pandemia? Me hago streamer. Sí, Me hago streamer. ya de una. Sí, de una. Ya no lo pensás 2 veces. Voy a corregir ese error. Esa es otra pregunta justamente. ¿Estamos listos? ¿Sienten que estamos preparados? No, o sea, no nosotros como individuos, sino como sociedad en general. Ya vivimos una pandemia, fue hace 5 años. ¿Sienten que como que ya tenemos algún plan, estamos más capacitados? No. ¿Sabes qué? Hermano, de la gente cada que hablo de la pandemia me enojo porque yo sí me cuidé en la pandemia. ¿Y Toda hay mi gente que familia. no? Y hay gente que no. Por ejemplo, mi corteja, una vez, hace un tiempo estábamos hablando del tema. Yo le pregunté, ¿y vos cómo te la pasaste en el tema de la pandemia y todo eso? ¿Te cuidabas? Y ella me dijo, no, yo salía nomás, aunque no es que te tocaba por el tema de tu carnet, ¿no? Ajá. Y ella me decía, no, salía nomás. Y se cagaba. Se cagaba. Y yo me quedé loco. Yo me quedé loco, de verdad, porque genuinamente me la pasé encerrado. No salí ni una sola vez. Ni asomar la nariz afuera. No. Vos sí te desapareciste un buen tiempo en la pandemia. Como... Sí. No, Sí. pero ya, a ver, igual eso influye muchas veces la mentalidad, porque uno dice, yo siento igual que eso influiría, tipo la gente diría, no es tan contagioso como el COVID, puedo salir porque no conozco a nadie que tenga el virus, ¿me entendés? Sí. Y vas y te metes a un concierto. Y en el concierto había un el cantante con antivirus, ¿te entendés? Y era como que siento que igual no estaríamos preparados para otra pandemia justamente por la manera de pensar, no solo de acá, sino en general. Todo el mundo. Del Igual, mundo. económicamente, de nuevo, hay una pandemia y todo el mundo arde, hermano. Creo que recién nos estamos recuperando justamente de... Uy, de- ¿a vos cómo te trató la pandemia? Nada, fue tranquilo. O sea, teníamos ¿cuánto? 15, 16 años. Éramos pelados. 15, Es que 16. Sí. ninguno de nosotros perdió a alguien cercano, ¿no? En la pandemia, ¿o sí? Yo sí, o sea, ¿Sí? pero no tan cercano, pero sí harta Familiares, familiares. digamos. Todos ¿Por el perdimos COVID? algún familiar. Bueno, pero... O sea, nosotros no lo... Bueno, tal vez vos sí, pero por ejemplo yo no la sufrí tanto porque no perdí a nadie, afortunadamente. Sí. Nadie de mi familia se enfermó de COVID. Entonces, ¿Nadie se enfermó? nadie, o sea, ¿Vos de te verdad. enfermaste de COVID? Toda mi familia se enfermó de Oye, COVID. no sabes la cosa tan frustrante que es. Aspirar, verdad. no oler, no yo, saborear. yo sí positivo, pero yo siempre fui asintomático. ¿Sí? Tipo, Qué nunca... suerte. Nunca tuve ni problemas de respiración, ni falta de gusto, ni toda esa huevada, digamos. Hay ¿Nada? gente que se quedó así de por vida, hermano. No. Sí. De por vida. Las secuelas que igual dejó el coronavirus fueron graves. O sea, por ejemplo, mi madre sigue como que marcada. Incluso influyó más. Como te bajó la defensa, Ujú. y eso influye en indirecto o directamente, como que te dejó en la cabeza igual, digamos, ¿entendés? Ya. Entonces como que o estás más tenso o más ansioso o tenés más problemas de respiración por estrés. Sí, es que a muchas personas les dejó problemas de por vida. Bueno, pues si tienes No, pues sí fui asintomático, ¿no? asintomático A mi mamá toda la le vida. dejó cicatrices en los pulmones. ¿En serio? Ujú. Wow. Sí. ¿Y eso cómo le afecta? ¿A respirar? En teoría, sí. Pero
Mi madre fuma, así que... Ya. así que... Capaz ya estaban ahí. Ya capaz. Pero el médico dijo que fue por el COVID. Así que... Qué cosa más frustrante. No tenés idea de lo que era comer y no sentir sabor. Horrible. No me lo puedo imaginar. ¿Vos te cuidaste en pandemia? Me cuidé. ¿Cuánto? Bastante. Mucho. ¿No salía? No salía ni asomaba la nariz a la calle. Para nada. Y en el tema de desinfección y todo eso, ¿cómo Sí. Mi papá era pro dióxido de cloro. era? Ah. Mi padre igual, cholo. No, mis padres solamente alcoholcito. Ahí. No. Sí, vos- Al entrar, tiqui, tiqui, tiqui. ese la es un mano. tema muy polémico. ¿Probaste dióxido de cloro? No, yo no. No, Nunca, pues, no, es que no. igual nunca fue grave, pero él decía como que él, como era adulto y ya tenía como que, claro, los adultos son más propensos a enfermarse y todo eso. Ajá. Ujú. Decía eso era para subir las defensas, si no me equivoco. Y él tomaba, pero yo decía, o sea, él me decía, vos no, porque sos pelado, digamos. Claro. Entonces eso. ¿Vos tomaste? Tomé. Mierda. Me cocinó la... Todo mierda? me cocinó. ¿Te marcó? Sí, me tomé... lo que pasa es que mi papá tenía como... Existía pues existe el protocolo, ¿no? Ujú. De cómo tomarlo. Y mi papá es obsesionado con el dióxido de cloro. Dice él que nunca se enfermó por nada más. Ya digamos que es verdad, ¿no? Y a manera de prevención a nosotros nos daba así poquito, pero nos daba. ¿Y sabes qué? ¿Qué cosa más? Es cloro vivingo. ¿Te hacía hacer gargaras? Sí, ¿sabes que una vez? Porque me resfrié. No era COVID. Por la nariz. Te va a limpiar, me dijo. Te va... ¿Sabes No. qué? Un ardor. Creo que me dolió la cabeza unos 3 días. Pero no me enfermé en toda la pandemia. Me dio COVID cuando ya la cuarentena se había levantado. Eso fue en 2021, 22. Cuando nosotros, a ver, fuimos a clase 2020, ¿no? No, Sí. eran virtuales, sí. No, pero No, fuimos pero el primero o el segundo ajá. mes. Sí, marzo. Fuimos Marzo. hasta marzo, ¿no ves? Ujú. De marzo 2021. Justo por mi cumpleaños me dio COVID. A inicio. Mierda. A inicios de 2000. Pero ahí seguía Entiendo. la pandemia. No estaba. O sea, estaba hasta cierta hora, pero ya podía salir. No, pero eso me refiero. La pandemia siguió hasta 2022. 23 incluso. Oye, ya me hiciste recordar, o sea, dudar. ¿Hasta cuándo duró la pandemia? No, o sea, el encierro. seria, que no podías ni salir. 2021. O era así, en 2020. Y 21. Y 21 Sí, podías nosotros pasamos pues salir. virtual. ¿Cómo? Sí, nosotros pasamos clases 2021 virtual. Sí, sí. No, y no nos dejaban salir por nada del mundo. Sí, Pero la gente ya taxi. podía Bueno, que ya nuestro- salían, digamos. Pre-promo fue que estuvimos en pandemia, ¿no? Sí, pre-promo. Y 2020. promo, no pues, tercero. Tercero, No. claro, ¿Qué? pues porque un año pasamos por decreto. No, 2020 empezó la pandemia, nosotros estábamos en pre-promo y ese año nos hicieron pasar por decreto. Ah, ya, cierto, Ujú. cierto. Y en 2021 salimos de promoción. Pero yo me refiero, el encierro fue hasta 2020, digamos, todo 2020. ¿Por qué? Porque me acuerdo que la pre-militar, ¿no es? Ujú. La haces la hicimos a finales de 2020 Sí. y fue la primera vez que yo había salido de mi casa en toda la pandemia, ¿entendés? ¿Vos hiciste pre-militar? ¿Hiciste pre-militar? Fue a postular y mi madre me hizo raparme la cabeza en mano, cholo. Porque... No, es que ni siquiera me hizo raparme ella. Ella me dijo, vas a ir a presentarte. Y yo como, bueno, tenés que ir con el pelo corto, porque si no allá te van a rapar feo. Y yo como... Con la mascota toda muta. Y llamó a un peluquero, porque todavía no se podía salir, que venga a la casa. Y la cosa es que ya me dijo, hágale un corte militar, de acá un poco bajito, pero tampoco tanto, digamos. Y de acá ya casi rapado. Entra mi padre con el celular, hágale así. Y el peluquero entendió que era raparme. Y me rapó. Y me rapó el peluquero de mí. Yo no dijiste nada.
Yo, viejo, o sea, yo estaba... Lo que papá mande. Pues. Yo confié, digamos, yo Él es dije... el que paga. O sea, yo dije, es peluquero, él sabe lo que hace, ¿entendés? Y cuando veo estaba rapado. Y mi padre entró de nuevo a la sala. No, quería bajito, le. Y nada, me rapó. Parecía un mono. Por las orejangas, literalmente. Nada, fui, me presenté. Al final, por temas de salud, me dijo, mejor si no da la pre, no la di. Y nada, esa fue la primera vez que yo salí en toda la pandemia. Inhábil. Y nada, se sintió raro, chulo. Era como que salir de un búnker, ¿entendés? Ajá. Estuvimos ¿cuántos meses? 8 meses. 8 Sí. meses encerrados. Y nada. Se sintió más, sí. Se sintió como mucho más tiempo. Bueno, volviendo al tema del antivirus. Justamente el tema de la propagación. ¿Vos sentís que sería peor, sería más fácil, sería más difícil? ¿Que se propague? Ujú. O sea, ya sabemos que no se propaga tan fácil. Entonces, como que ese miedo de que se vuelva una segunda pandemia realmente no hay. Al menos por ahora, ¿no? Ujú. Que no sabemos si capaz el virus muta o quién sabe. Yo hubo el Porque- primer caso en España, ¿no? Sí, hubo un nuevo caso, un nuevo infectado en España. Uno de los pasajeros Del del crucero. crucero. Entonces, el peligro sí hay, no se sabe. Hay maneras de prevención. O sea, hay que limpiar, hay que procurar cerrar espacios donde entran los roedores. Hay maneras de evitarlo, ¿no? Y el tema de medicina. ¿Tiene cura o no tiene cura? Yo sé que no tiene cura. Que aún ¿Qué? no se ha desarrollado la cura. Sí, que yo sepa, no. Solamente Y Lo pese que es sobreviví. antiguo, ¿no? El antivirus. Tiene décadas. Sí. sí. ¿Se descubrió por primera vez cuándo? ¿En el 50? ¿O en- No sé la verdad. Sí, así que Sé que en el 93 empezó a recibir bastante atención por un paciente en Estados Unidos. No sé mucho del tema, pero sé que empezó a recibir en esa época, En el 93. en el 93. Ah. De hecho aquí hay un protocolo de contención, de prevención y contención del antivirus del 2009. Acá en Bolivia. Aquí en Bolivia. Mira vos. Es que justamente esta enfermedad, como se descubrió en Asia al principio, se pensaba que era una enfermedad, obviamente, solo de Asia. Igual justamente porque antes el mundo estaba muy separado, digamos. claro. Era muy difícil llegar a otro país, mucho más a otro continente. Entonces, uno decía, está ahí, se queda ahí. Y acá no va a llegar. Y bueno, cuando apareció justamente lo que vos decís, el primer caso en Estados Unidos, bueno, el primer caso reportado en Conocido, ese ajá. momento, que luego empezaron a conectar varios casos en diferentes estados, se empezó a decir, pucha, está llegando acá. Claro, Y eso- luego llevó a los Andes y luego, o sea, creo Claro. que ya hay diferentes cepas, ¿no? Hay varias variantes. Pero a mí me resulta... ¿En qué mes fue que descubrieron que estaba en Argentina el antivirus? Como en el crucero Messi, Ajá, o sea, ¿cuándo fue que esta pareja salió a excursionar? el 6 de abril. Y Y para esto- el 11 ya había muerto. El ¿En el 6 crucero? de abril. No, Sí. pero el 6 de abril lo contrajeron, ¿no? O ponerle que en enero, ponerle... A ver, Yo no sé bien, el primer pero muerto sé sí que es el 11. es ¿ya? el 11 de abril. Ujú. Entonces, ponerle cuánto tiempo ha de haber sido su maduración del virus. Ah, perdón, me chipé. El 6 de abril es cuando el primer pasajero comenzó a tener síntomas. Presentar síntomas. Y el 11 fue cuando ya murió el primero. Pero eso fue en el crucero. Sí, En el dentro del crucero. crucero. Lo que ella está preguntando, no se sabe pues cuándo lo contrajo, ¿no? No. Pero los informes dicen que fue porque fue a excursionar En Argentina. en Argentina. Fue en Ushuaia, ¿no ves? Sí, fue en Ushuaia, en la Ciudad del Fuego. Sí. Sí, pero la cosa es que yo quiero saber qué época, porque me parece... Ah, Mira, claro, el tiempo. sí. El el- crucero el- zarpó el 1 de abril. El primero. ¿Y la parada en Argentina cuánto tiempo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuánto duró? Eso sería muy interesante saber, porque imagínate que un virus sobreviva, porque Ushuaia es que frío. esté en tu cuerpo. Claro. Que esté en ¿Cuánto tu tiempo? cuerpo en Ajá. un clima tan frío, tanto tiempo. Ujú. Ah, sí, porque el coronavirus aguantaba frío o calor.
No, no. Calor tenías que... sí, pues calor tenía... No resistía calor, tenías que estar en... ¿No es que te decían que te pongas al sol para que maduran los pulmones? ¿Sí? Sí, sí. Yo no escuché eso. Es que, claro, era como que... Era... Aparte de la fiebre que te da, ¿por qué te da fiebre? Para subir y matar al Ajá. virus que esté en tu cuerpo. Entonces resiste al frío. Claro. Los Sí, virus claro. resisten al frío. Pero, Pero yo me acuerdo que era al revés. ¿no resistía al frío? No me acuerdo, no entiendo cómo es la lógica ahorita, pero me acuerdo que era al revés, ¿entendés? O sea, no sé si los virus son resistentes Deben ser resistentes al frío porque la cadena de frío es lo que mantiene las cosas. Pero yo me acuerdo ¿No, eh? que el coronavirus era más seguro si estabas en época de frío. O capaz estoy desinformando acá. No sé, No, cholo. yo pienso que debes, no sé, pues. Tiene su, si lo vemos de un lado no médico, no clínico, pongámonos a pensar por lo cotidiano, ¿a qué sos más propenso a enfermarte? ¿En el frío o en el calor? ¿En el frío? Yo en el frío. Ah, bueno. Y entonces vos decís que... bueno, ya, volviendo al tema, está interesante lo que vos planteás, O sea, porque cuánto tiempo aguantó en el cuerpo ajá. y en un clima tan frío, digamos. Ujú. Ya, mira. La OMS baraja como principal hipótesis el contagio en Argentina del primer paciente antes de embarcar. O sea que sí se contagió antes, Antes de embarcar, ¿no? sí, antes de embarcar. Y fue Claro. porque hizo una expedición en Ushuaia. Pero Ujú. ¿se sabe cuándo empezó este crucero? Sí, el crucero zarpó el 1 de abril. El primero. Se murió el 11. Ajá. ¿Cuándo? A ver, Y hay que el 6 googlear. presentó síntomas. O sea, tuvo el 6, 6, Síntomas, 7, 8, 9, 5 10, días. 11. 5 días lo Lo mandó a dormir. Ya estaría interesante saber en qué momento, bueno, en qué momento no se sabe exactamente, pero cuánto tiempo pasó desde que lo obtuvo en su cuerpo hasta que lo mató. Porque el COVID, ¿cuánto tardaba? Tenías El COVID, una etapa de que te daba el COVID, en que maduraba, en el que perdía los sentidos del gusto, y luego empezabas a la etapa de contagio y luego etapa de sanación. El COVID de algunas personas también comenzaba como resfriado, ¿no? Ujú. Sí. Claro. De hecho, así empieza. Claro. Como un resfriado normal. Como y un después resfrío ya- normal. Y de hecho el antivirus también empieza como un resfrío normal. De Claro. cabeza. Sí, o sea, justamente por eso no se le dio interés al principio, porque los síntomas son muy parecidos a un resfrío, a una gripe, y vos por el cansancio muchas veces decís que eso, digamos, cansancio, Claro. estrés, baja defensa, y no le das la importancia que verdaderamente requiere. Sí. Escucha. La hipótesis principal es que se expuso al virus el paciente cero es porque hacía observaciones de aves en un basural municipal en Ushuaia, un lugar donde pudo En un haber basural. O sea, vos igual, ¿dónde te vas a meter? Ajá, Se lo merecía. un lugar donde pudo haber inhalado las partículas contaminadas con orina u heces de roedores infectados. Luego comenzó la fiebre y los síntomas gripales, pocos días tras de embarcar, y murió a bordo en el crucero. 5 días después de presentar Ajá. síntomas. Y posterior a ello, empezaron a aparecer otros casos compatibles. Ahora yo te pregunto, ¿por qué mierda te vas a meter en un basural? Boludo? Porque O sea, seguramente era asiático el hombre, ¿no? Al paciente cero, no sé. Solamente sé que hay personas estadounidenses, de Países Bajos. ¿no era inglés? También hay gente de Inglaterra. Ajá. Seguramente debe haber tenido alguna fascinación de ver aves, como dice. ¿Y dónde puedes encontrar un ave en su máximo esplendor? En un basurero. En un basurero, claro. Todo el Obvio. mundo busca aves en basurero. Pero Pero él viejo, seguramente o sea. ha de haber tenido sus motivos, pues. Dice, lo que preocupó especialmente a las autoridades es que la cepa identificada sería virus Andes, porque es la única variante conocida con capacidad ocasional de transmisión entre personas en contactos muy estrechos.
O sea, ya sabemos que el virus Andes es la única capaz de transmitirse de persona a persona. Aún así, los expertos recalcan que no es un virus de transmisión fácil como el COVID y el contagio entre humanos es raro y generalmente requiere contacto sumamente cercano y prolongado. Entonces, por una pregunta seria a las autoridades, ¿por qué lo desembarcaron si es la variante que es más contagiosa entre personas? Claro, y encima... No sé, viejo, o sea, se supone ya venís de una pandemia. Y encima, ya sabes el claro. protocolo. ¿Por qué los mandás así, entendés? ¿Hay sobrepoblación otra vez? En teoría lo tenían bien cuidados, ¿no? Siguieron un protocolo para que no... Pero si encima decís que no tiene cura. Que solo te toca aguantarlo y digamos, suerte, ¿entendés? Que te vaya bien. Ah, ya. No puedes simplemente mandarlo a Ah, su casa. Aquí tengo la respuesta de por qué estaba en un basurero. Es porque él era un ornitólogo neerlandés. Ah, neerlandés. Mm, ¿Qué es eso? son de los Países Bajos. Es Países No, Bajos. pero ornitólogo, ¿qué? Un ornitólogo, ¿qué es un ornitólogo? Ah. Una persona que estudia aves. O sea, sí, puta, Bueno. viendo aves, viejo. Por lo menos tenían un propósito estando ahí, pero... Pero me refiero, ¿para qué te vas a meter? Es como el Canva del coronavirus, ¿para qué te tomas una sopa de murciélago, viejo? Una huevada, eso ya. ¿Cómo? ¿Por qué no? Sí empezó, ¿no? Pero bueno, ya. ¿Ya riesgo de pandemia hay? ¿No hay? No, yo Yo digo que no. No hay. Bueno, pero también debemos tener en cuenta que somos un país tercermundista. Ya, Y ya no se sucio. dice país tercermundista, se dice país en desarrollo. Disculpen, De desarrollo. un país en desarrollo. ¡Pi! ¿Qué te iba a decir? No hay casos en Bolivia, ¿no? Ay, ¿Hay? sí. Hay, pero no de esa pandemia. No, pero de esa cepa. No, ¿De ese esa crucero. cepa? No. ¿Seguro? Que yo sepa, no. O sea, no es de Andes. Ajá. No hay. Todavía. Aún, quién sabe. En ¿Cuándo llega? Latinoamérica, solo en Argentina, supongo. Sí, es por la Patagonia, si no me equivoco. O sea, por esa zona del sur. de No, Argentina. o sea, la que hay aquí en Bolivia no es la misma cepa que la que se contrajo en Argentina. Claro, por eso Claro. pregunto. Acá no hay todavía la cepa de los Andes. Ujú. Y no ha Ujú. llegado. Que no llegue, hermano. Solo la circula frontera. sobre todo en Argentina y Chile. Escuchen, para no desinformar. La cepa que circula actualmente aquí en Bolivia no es de la misma cepa Andes, del brote del crucero. Las autoridades del CEDES reportan y sus reportes recientes en Bolivia, los casos registrados se transmiten principalmente por contacto con orina y heces de roedores, no, o sea, no de persona en persona, especialmente con el ratón colilargo, y no presentan transmisión de persona a persona. La que se hizo famosamente reciente fue, como ya hablamos, el virus Andes. Esa variante circula sobre todo en Argentina y Chile, es considerada la más peligrosa y es la única conocida con la capacidad de ocasionar contagio de persona en persona, entre humanos. En Bolivia se han identificado otras variantes endémicas, como la Laguna Negra, Río Momoré y algunos registros relacionados con Andes, virus y vigilancia científicas regionales. Dice aquí, como nota, no todos los antivirus tienen el mismo nivel de contagio. La cepa Andes puede transmitirse de persona en persona en contactos estrechos, mientras que las cepas reportadas actualmente aquí en Bolivia se transmiten principalmente por los roedores. O sea, Sus heces. ujú. Estamos a salvo. Entonces hay Bueno, maneras de prevención. como le decía, Ahí. construíamos un muro. De una vez. Como en Israel. Como Israel, Qué viera. Justamente estaba viendo, me salió un video el domo. en YouTube de... Había esa teoría, la teoría es como... ¿Cuál era? Lo del 10.º hombre. 10.º hombre, no lo conozco. ¿No lo ubicás? No. Es muy maldito, viejo. O sea, ¿Qué es eso? es algo que está en el libro de Guerra Mundial Z y que justamente lo tocan en la película. Explica por qué Israel estaba preparado para el virus en la película. ¿Viste la película? Sí, Guerra sí, Mundial Z. sí. Tremenda propaganda israelí, por cierto. Sí, viejo, yo dije, justamente el país preparado es Israel. Y justamente recibió a los palestinos y toda la huevada. Oh, y justamente se cae porque recibieron palestinos. Y de la nada ya.
no es que en un momento llega Brad Pitt a Israel y está el muro gigante y empiezan a subir los zombies y todo eso. Y en la película te dicen cómo es que Israel estaba preparado para eso y justamente terminaron la construcción del muro días antes que empiece. Y fue por una teoría o una práctica que es la teoría del 10º hombre. ¿Qué dice esto? Que, digamos, hay 10 personas, todas debaten y 9 llegan a estar de acuerdo en un tema. La 10ª persona, por obligación, tiene que estar en contra. ¿Por qué? Para estar preparados hacia esa posibilidad. Tipo, todos decimos, el cielo es azul. La 10ª persona debe decir, no, es rojo. Y yo tengo que investigar y explicar, perdón. Otro ejemplo, a ver, dame un ejemplo. ¿De qué? Tipo en tema política. 10 personas todas dicen que un partido político es el ideal. De las 9 personas dicen eso. El 10º, por obligación, aunque piense lo mismo, tiene que estar en contra y decir, capaz este otro partido es el ideal. No, pero entonces la 10ª persona, en caso de que gane ese partido político, ya está preparado. ¿Entendés? Y ya tiene como que... y ya tiene como que... Ya sabe qué hacer en caso de que gane ese partido, ¿entendés? Porque los 9 estaban preparados para este partido, pero este 10º ya tenía todo preparado para este. Esa es la teoría del 10º hombre. Y eso explica justamente por qué está preparado Israel. Porque decían, o sea, todos decían zombie. Y todos decían, no tiene lógica, los zombies no existen, es imposible. Y todos intentaban explicarlo con capaz rabia, capaz un hongo. Y él decía, qué mierda, cholo. El Big Yahoo me está tirando bien. Son cepa. Y el 10º decía, ¿y si sí hay zombies? Y empezó a buscar en diferentes partes del mundo casos similares. Y era como que pilló uno en África, uno en India, uno en China. Y decía, oye, capaz sí son zombies. Sí. Entonces sí tengo que preparar toda la ciudad para una invasión zombie y toda la huevada. ¿Qué opinan ustedes de los zombies? Saliéndonos de tema un poquito. No sé. ¿Que existen? ¿No existen? No. ¿Vos lo ves posible en un futuro? O sea, ¿Qué tipo... son? Para empezar, definamos qué son zombies. Son muertos vivientes. Sí, ok. Un cadáver reanimado. Pero... Guerra Mundial Z, ¿cómo te lo plantea? No, es que en Guerra Mundial Z te lo plantean tipo... Esta es una persona, sigue viva, pero... Es más como cuando a un perro le da rabia. Y a un ataque no, ¿eh? Ajá. Yo pienso que eso sí sería más posible. ¿Ahorita? No ahorita, pero sí lo creo posible. Más tarde. Sí. Y el tema de... No es que existía este hongo que literalmente existe, el de los bichos. De Last of Us. ¿De Last of Us? El Cordyceps. Cordyceps. ¿Han visto las hormigas infectadas por Cordyceps? Sí, viejo, qué mierda. Y no es el único de esos como que parásitos. Ajá. Hay otros que son tipo... En los caracoles Ajá. se le pone un gusano en la cabeza y comienza a hacer como que unos colores para que vengan aves y se lo coman y así se esparza todavía más. O en los peces también. Ah, en los peces también. O O en si la- no, también en la mantis. Las peligrosa. mantis, ¿viste ese video? Es como un palito que le sale cuando tocan el agua. Ajá. Qué horrible. Porque justamente ellos buscan agua. Entonces se meten en una mantis y hacen que la mantis se tire al agua. Mata, y cuando tocan el agua, se salen de la mantis se muere ahogada, digamos, y buscan un siguiente huésped. No es ni que se muera ahogada, literalmente muere porque todos sus órganos salen. Sí, viejo, qué mierda. Iu. Pero... Qué desviada de tema, ¿no? Sí, pero... Hablamos de Israel, de un muro y de zombie. virus, de pandemia. Y bueno, creo que ya con eso tocamos un poco harto el tema relacionados a infecciones, virus, pandemia. ¿Vos qué pensás? Tu conclusión del tema. Mi conclusión es del tema que si hay otra pandemia, yo ya sé qué haría y qué no haría. El problema es que vos sí, pero el resto de personas no. Como la corteja de este. O sea, digamos, tiene que ser un trabajo en conjunto, como sociedad. Claro, No solo vos. igual, obvio, pues no, yo no voy a ser prudente en no salir, en cuidarme para que venga alguien y
y vaya y le dé la vuelta a todo Santa Cruz y venga y nos enferme, ¿no? Es que en sí el problema es que no creo que se pueda incluso... Supongamos que hay un COVID-2 ahora, aparece COVID-2. No creo que se pueda en ninguna parte del mundo estar económicamente preparado para eso. Obvio, Sí. dejó pérdidas graves. No el solamente, COVID. o sea, es que no solamente para las personas, sino... Fíjate, en la economía mundial, nadie tiene plata. No estamos en condiciones para aguantar otra pandemia, así que por favor limpien sus casas. No dejen entrar ratones. Y si hay ratones, ya hay venenos para... Matarlo al cabrón. Písenlo. No, es que, a ver, justo antes de terminar, eso, digamos. Yo siento que antes de la pandemia el mundo estaba muy bien. Y no solo digo por el tema de que era un pelado y no sabía de la vida, sino que verdaderamente el mundo estaba bien, ¿entendés? O sea, económicamente y socialmente. Y ahorita recién después, 6 años después, nos estamos recuperando entre comillas, porque la economía mundial está muy mala de la pandemia. Para que venga otra pandemia, yo digo que no estamos preparados para otra pandemia. Incluso si estuviéramos, siento que... No, directamente siento que no estamos, cholo. O sea, Sí, la no gente estamos. tiene que hacer un trabajo en conjunto y muchas personas no le dan la importancia que requiere. Sí, por eso hay que ser... O sea, si dicen, ¿no? Guerra avisada no mata soldado. ¿Se puede prevenir? Soldado avisado no muere en guerra. O soldado avisado no muere en guerra. Pero ya, pues hay maneras de prevenirlo. Entonces, limpien, eviten... No sé, lo que pasa es que aquí nosotros tenemos esa tendencia de que nos sentimos mal, nos automedicamos. Sí, yo odio eso. No, pero Sí, eso hay que ir al médico. En todo el mundo, hijo. Pero, o sea, ya, vos decís que estamos preparados para una pandemia. Yo digo que no. Yo no digo que estemos preparados para una pandemia. Yo ya sabría qué hacer, pero no siento que esté preparado. Bueno, ya no, vos. Ya tengo que ser el 10º. Sí, estamos preparados. Qué mierda, chulo. O sea, honestamente, No, no somos 10 campos acá por si acaso. No creo. Hay mucha gente que de verdad necesita... A ver, para empezar aquí en Bolivia, ya sabes, hay mucha gente que vive del día al día, de su trabajo del día a día. No, o sea, esa gente va a ser la más afectada, como siempre, como fue en la pandemia. Entonces... Y no creo que las empresas, ya hablando de manera mundial, estén dispuestas a hacer de nuevo trabajos virtuales o así directamente cerrar sus negocios por completo, como pasó esa vez. Simplemente no creo que vaya a pasar. Paralizó el mundo, ¿no? Sí. Justamente como vos dijiste, del día al día, la gente que vivía del día a día. Y ahora que ya somos adultos, digamos, imagínate una pandemia ahorita, que ya muchos de nosotros, muchos de nuestra generación, son independientes, trabajan, tienen que vivir ellos solos. Imagínate de por sí que comprar una casa es imposible. Ahora imagínate una pandemia. Es un tema que vamos a tocar en otro episodio. No se lo pierdan. No se lo pierdan. El tema de, bueno, la economía hoy en día. En un joven, De cómo se jodió, cómo las antiguas generaciones nos jodieron un poco. Uy, sí. Sí, hablamos de eso. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy en Depende. Espero que les haya gustado este episodio. Bueno, estamos volviendo después de un descanso largo y espero que les haya gustado y que tengan también temas que les guste que hablemos en futuros episodios. Bueno, eso sería todo. Chao, chao. Chau, chicos. De según cómo se mire todo depende. Algo está por cambiar. Nuevas voces, nuevas historias, nueva energía. Una nueva programación. Muy pronto. Verdades incómodas, invitados auténticos y conversaciones sin filtro. Muy pronto.